Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Martes de la segunda semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 10 al 20. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: «Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable». Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, procediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es: el Señor se recuerda siempre de su alianza. El Señor se recuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignos de estudio. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se recuerda siempre de su alianza. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar
comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, de este día martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Y para poder apreciar el contenido de esta primera lectura, pues hay que entender el por qué esta carta fue escrita. Y más que carta, es un tipo de homilía o predicación que el autor da a esta comunidad de judíos cristianos o hebreos, porque se encuentran en un tiempo de dificultad. Parece que algunos de ellos están dando paso atrás, están regresando a lo antiguo, a lo previo, y el autor de esta carta pues los está animando para que no retrocedan, para que no den paso atrás, sino que se mantengan fiel en la nueva vida que se les ha dado en Jesucristo, y de que no regresen a lo antiguo, a lo pasado, puesto que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo el cumplimiento de las promesas de todo lo antiguo, de todo lo previo, de todas las promesas del Antiguo Testamento que se manifiestan particularmente en la tradición profética. Así que el autor de esta carta les está recordando el por qué primeramente fueron atraídos y ahora son partes de esta comunidad, y por qué son ahora herederos de tanto de la promesa y del juramento que Dios hizo a sus antepasados, ¿no? Y que el dar paso atrás pues sería prácticamente rechazar lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo, y al dar paso atrás pues prácticamente están rechazando a la herencia de la promesa que Dios cumple en Jesucristo. Así que este es parte del contexto del por qué esta carta, esta predicación es dada a esta comunidad de judíos cristianos, porque están viviendo la tentación de echarse atrás y rechazar todo lo que Dios les ha dado en el llamado que les fue dado en Jesucristo. Dice: hermanos, Dios es justo, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe. Así que aquí el autor está afirmando los sacrificios y la solidaridad en la cual esta comunidad judía cristiana han estado viviendo hasta ahora en comunión con otros cristianos, particularmente quizás ayudando económicamente a otras comunidades, pero que ahora en momentos de dificultad, de tribulación y quizás persecución, pues algunos están dando paso atrás. Así que el autor reconoce lo que hasta ahora han venido viviendo, está afirmando las cosas buenas que hasta ahora han ido viviendo, y les dice pues: no tiren, no rechacen, no desprecien todo lo que hasta ahora han venido viviendo y trabajando y creando por la gracia de Dios. Dice: como lo siguen haciendo hasta hoy, deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes se mantenga fiel hasta el fin, con el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? Pues la esperanza de las promesas que Dios hizo desde Abraham, desde Jacob, desde los profetas, y que ahora se han llevado a cabo, se han cumplido en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que para ser herederos de estas promesas, pues tienen que mantenerse fiel y no dar paso atrás y regresar a lo previo. Sí, así, lejos de volverse negligentes, sean ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. Y aquí ahora el autor pues, entrará a presentarnos al personaje de Abraham como ejemplo de perseverancia, porque Abraham, pues no teniendo ningún trasfondo previo,
pues simplemente se confía al llamado que Dios le hace y la promesa que Dios le hace de que lo hará padre de muchas naciones y que su descendencia será innumerable como las estrellas del cielo, ¿no? Y Abraham se confía completamente a esta promesa de Dios. Así que Abraham se nos presenta como un modelo de fe, un modelo de perseverancia, un modelo de aquellos que se aferran a la promesa y a la esperanza de esta promesa que Dios ha jurado en sí mismo. Dice, en efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo. Aquí lo que vendrá a explicar el autor de esta carta es de que cuando se hace un juramento, se hace por alguien o por alguna cosa que está por encima, que es mucho más importante que uno mismo, ¿no? Por eso decir, juro por Dios, el jurar por Dios, aunque Jesús no lo recomienda, porque el jurar por el nombre de Dios implica de que uno está por encima, de que uno de esta manera tiene control de Dios o tiene posesión de Dios y eso simplemente es algo inaceptable, ¿no? Pero jurar por algún objeto, alguna causa que es reconocida, que está por encima de uno, pues ese es el sentido de un juramento. Y que cuando uno hace un juramento, pues al reconocer el por qué o por qué cosa, o por quién o por qué cosa uno hace ese juramento, pues ese juramento pues pone fin a toda discusión de que el juramento representa no simplemente la palabra de quien jura, sino también a la persona o objeto a quien hace representación como testigo de ese juramento. Y ese juramento pues da fin a cualquier argumento o a cualquier dificultad en lo que se está tratando, en lo que se está negociando. Así que la palabra del juramento y por quién se hace juramento es lo que le da autoridad, lo que le da peso a ese juramento, a esa palabra que la persona hace. Y como Dios no tiene nadie por encima de sí mismo, pues Dios en el juramento que le hace a Abraham, pues jura por su propio nombre. Y es lo que viene a explicar el autor de esta carta. Dice, te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Este es lo que Dios le promete a Abraham. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Así que Abraham, como ejemplo y modelo nuestro de fidelidad, de confianza en Dios, pues nos recuerda de que el confiar en Dios, quien ha hecho la promesa, y por encima de la promesa, Dios después hace un juramento que cumplirá su promesa. Entonces Dios no puede negarse a sí mismo, no puede contradecirse a sí mismo, no puede renegar de lo que Dios ha prometido y jurado, ¿no? Y por eso el autor de esta carta dice que es a esa promesa y es a ese juramento a lo que Abraham se confía y pone toda su esperanza, que aún en momentos difíciles de tribulaciones, en momentos de oscuridad, Abraham se confía a la promesa que Dios hizo y al juramento que Dios hizo. Así que Abraham, de cierta manera, es hijo de la promesa y del juramento, como lo somos también nosotros. Somos hijos de la promesa de Dios y del juramento de Dios, quien nos salva, quien viene a nosotros para redimirnos. Y en esto está fundada nuestra esperanza, en de que Dios cumple lo que Dios promete, en que Dios cumplirá lo que ha prometido porque también lo ha jurado por sí mismo. Y ahora el autor viene a explicar el sentido del juramento. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento con su propio
nombre. Lo juro por mí mismo, Dios dice, ¿no? Y Dios no puede contradecirse, Dios no puede mentir, porque entonces Dios se estaría contradiciendo a sí mismo. Dice, así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso, en los cuales buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Aquí se nos presenta un tema muy importante, el tema de la esperanza. La esperanza cristiana, el significado de la esperanza lo encontramos en la promesa de Dios. Y lo que Dios promete es no de que no sufrirás, no de que no pasarás dificultades o tribulaciones o momentos de crisis, ¿no? El sentido de la esperanza cristiana es de que pase lo que pase, estaremos bien. No de que todo saldrá bien. No de que no pasaremos, no iremos a pasar dificultades o problemas o crisis, ¿no? O sea, repito, el sentido de la esperanza cristiana es de que pase lo que pase, tú estarás bien. Pase dificultades o no pase dificultades. Tanto en la enfermedad como en la salud, tanto en la luz como en la oscuridad, tanto en la vida como en la muerte, porque estás bajo la providencia de Dios, tú estarás bien. Y esto es, en el fondo, donde ponemos nuestra esperanza, y esto lo deja plasmado claramente Jesucristo en su propia vida, que aún cuando Jesús, viendo ya su pasión venir en el huerto de Getsemaní, Jesús le pidió a Dios, como todos nosotros le pedimos a Dios, Señor, si es tu voluntad, no permitas que yo tenga que pasar por esto, que yo tenga que sufrir esto, ¿no? Lo cual es muy normal de pedir, pero a últimas Jesús dice o cierra esa oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es tu voluntad, Señor, que permitas que el sufrimiento venga o que yo pase por dificultades o por crisis, pues alabado seas, ¿no? Porque si tú lo permites, también darás lo necesario para que en medio de esa tribulación, en medio de esta dificultad, en medio de esta oscuridad, yo no me separe de ti, yo no me suelte de tu mano, ¿no? Y Jesús en su propia pasión y muerte, pues, nos manifiesta su confianza en la promesa de Dios y se mantiene fiel y obediente a la promesa de Dios, aun cuando ve venir su propia pasión y su propia muerte, ¿no? Así que también esto lo vemos en el ejemplo de Abraham, cuando le ofrece el sacrificio a su hijo Isaac, ¿no? Quien representa pues la promesa de Dios de su descendencia. Y pues y si Abraham sacrifica a su hijo, pues ahí para y muere la promesa de Dios. Pero Abraham pone su confianza no en su hijo, porque es Dios quien le ha dado a su hijo. Abraham pone su confianza en aquel que le dio la promesa, en Dios mismo, ¿no? Por eso, aunque su hijo representa el futuro de la promesa que Dios le ha dado, a últimas, Abraham se confía en aquel que le ha hecho la promesa y no en el instrumento de la promesa, ¿no? Así igualmente Jesús, cuando él ve venir su pasión y su muerte, pues a últimas pone su confianza en aquel que lo ha llamado, en aquel que lo ha enviado, en aquel que es la fuente de su vida misma, en aquel que es la fuente de su existencia, de su poder y autoridad, ¿no? Y a últimas, la obediencia lo lleva a la cruz y a la muerte misma, pero esa demostración de amor de Jesús en Dios Padre, en su completa obediencia a la voluntad de Dios, pues es una manifestación del amor que se da, del amor que se entrega, y ese tipo de amor no puede ser destruido, no puede ser enterrado, porque tarde o temprano resucita. Y eso es lo que vemos en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso Jesús nos puede decir, confíen, no desesperen, confíen aún si es hasta la muerte misma, de que aquel que te ha llamado no te dejará solo.
Y nos dice que también en el mismo sufrimiento, en la misma muerte misma, hay nuevas posibilidades. Porque el amor no puede ser destruido, el amor no puede ser enterrado, porque tarde o temprano resucita, ¿no? Y esto, pues, es una paradoja, es algo difícil de entender y a veces de aceptar, pero es precisamente lo que Jesús nos deja plasmado en su vida, en su ejemplo, ¿no? De confianza hasta lo último, obediencia hasta lo último, y no obediencia a una ley ciega, es obediencia a una relación, es obediencia al amor, lo que Él nos deja plasmado en su sí a Dios, aun cuando ese sí lo lleva hacia la cruz y a la muerte. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y el contexto es un sábado. Jesús, caminando por los caminos de Galilea, pues va cruzando muy probablemente un trigal, y los discípulos empiezan a arrancar el trigo de la vaina y a comerla. El contexto es de que los discípulos tienen hambre. Y según la ley judía, pues a alguien con hambre se le permitía hasta cierto punto tomar lo que no era suyo para saciar esa hambre. Así que hasta cierto punto una persona con hambre se le permitía tomar de un huerto o de un trigal, ¿no? Solamente para saciar el hambre y no para abusar como que no abusar en forma de robo, ¿no? Así que lo que los discípulos están haciendo en este arrancar el trigo de la vaina y comerlo, no está visto como un robo. Lo que los fariseos están criticando es de que están haciendo una acción que las normas y leyes del sábado no permiten, que es la cosecha. O sea, la acción de arrancar el trigo de la vaina es una acción de cosechar, y es lo que los fariseos están criticando en los discípulos de Jesús. Así que dice el Evangelio de hoy: un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar, ¿no? Así que la acción de arrancar las espigas del trigo pues es una acción de cosecha, y es lo que los fariseos están criticando, no el hecho de que están saciando su hambre al comerse esas espigas. Entonces los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? O sea, arrancar las espigas en acción de cosecha, ¿no? Y es aquí donde Jesús da una respuesta citando una historia del Antiguo Testamento en torno a David. Dice, Jesús le respondió: ¿no han oído acaso lo que David, una vez que tuvo necesidad y padecían hambre, él y sus compañeros, hicieron? Así que Jesús está tomando a David, y David es el rey por excelencia, ¿no? Y David en esta acción entra a un lugar sagrado que solamente los sacerdotes eran permitidos entrar y comer de los panes del sacrificio. Así que Jesús, utilizando el ejemplo de David, lo utiliza para dar una enseñanza muy importante. Dice: entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Así que David junto con sus compañeros entraron al lugar sagrado y comieron de los panes que solamente los sacerdotes podían comer. ¿Por qué? Porque tenían hambre, ¿no? Así que ahí la ley que prohibía a otros que no fueran sacerdotes entrar a ese lugar y comer de los panes, pues está cancelada, porque por encima de la ley está la necesidad del hombre.
en este caso David y sus compañeros, que tenían hambre, ¿no? Así que aquí Jesús está utilizando el ejemplo de David para decir, por encima de la ley está el ser humano y la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley, que es la enseñanza que nos viene a dejar en este evangelio. Y es cuando Jesús dice, luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Aquí, así que hay dos enseñanzas muy importantes. Una de que toda la ley en el fondo nos tiene que llevar tanto a Dios como al prójimo. O sea, toda la ley no existe para sí misma. Los mandamientos no existen para sí mismos. La ley existe para llevarnos a la intimidad y confianza a Dios y acercarnos mutuamente en la hermandad y solidaridad, ¿no? Cuando hacemos de la ley algo absoluto, entonces estamos haciendo prácticamente a un lado o ignorando el fin, que es tanto Dios como el prójimo. Y Jesús nos viene a modelar en su propia vida, ¿no? Y esto lo hace cuando pone en claro que tanto los fariseos, los sacerdotes y los escribas están haciendo al hacer de la ley un absoluto, pues están negando que por encima de la ley está la misericordia, la compasión, el amor y la justicia de Dios, ¿no? Y esto es lo que hace que los fariseos, los escribas y los que representan la autoridad de la comunidad religiosa, pues los llevan a rechazar a Jesús, porque ellos representan prácticamente lo que Jesús está rechazando. Y lo que Jesús está rechazando en la forma que los fariseos, los escribas y los maestros de la ley expresan en su entendimiento de la ley, es de que prácticamente están haciendo la ley como algo absoluto y están forzando la ley por encima de la dignidad, de la necesidad, de la hermandad, del amor y la compasión de Dios. Y esto es algo que Jesús rechaza plenamente, ¿no? Y esto es precisamente lo que los fariseos rechazan en Jesús, de que Jesús abiertamente y generosamente manifiesta la misericordia y amor de Dios a los pecadores. Se rodea y se permite que los que son pecadores conocidos se acerquen a Él, porque en Jesús, ellos ven la misericordia de Dios. Y para el fariseo, para los maestros de la ley y los escribas, pues la ley era utilizada precisamente para castigar, para rechazar, para decir tú eres digno y no tienes acceso a Dios. Cuando Jesús dice no, todo aquel que esté necesitado de la gracia de Dios tiene acceso a Dios por su necesidad de sanación, por su necesidad de reconciliación, por su necesidad de ser purificado, ser justificado, ¿no? Así que el acceso a Dios está para todos aquellos que reconocen su necesidad. Y este es el gran problema de los fariseos, de los escribas y maestros de la ley, de que se sentían autojustificados y que por tanto no tenían necesidad del amor de Dios, no tenían necesidad de la reconciliación de Dios, porque pensaban de que su cumplimiento externo de la ley los autojustificaba, cuando no había ninguna expresión ni de hermandad, ni de compasión, tanto con Dios como con el prójimo. Así que Jesús, en estas últimas palabras del Evangelio de hoy, nos dice que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que toda la tradición, todas las normas y leyes que forman parte de la vida religiosa están en función de ayudar al hombre a entrar en intimidad y confianza con Dios y en hermandad con el prójimo. Si todo lo que hacemos religiosamente, si todo lo que hacemos ritualmente no nos ayuda a acercarnos a Dios en intimidad y confianza y al prójimo en hermandad y en solidaridad, entonces hay algo terriblemente
equivocado o simplemente malentendido y mal vivido en la religión. Porque la religión no existe para sí misma, existe para ayudarnos a entrar en intimidad y confianza con Dios y en hermandad y en solidaridad con el prójimo. Si todo lo que hacemos religiosamente no nos ayuda en esto, entonces hay algo terriblemente mal en cómo entendemos y cómo estamos viviendo nuestra fe, ¿no? Y lo último que Jesús dice es, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Y esto ha de haber sido un shock para sus oyentes, particularmente los fariseos y los escribas, de que Jesús, al aplicarse el título del Hijo del Hombre, Hijo de Dios, este título mesiánico, pues dice que está diciendo que está por encima de las tradiciones, está por encima de las normas, está por encima de las leyes, ¿no? Y esto ha de haber creado un shock tremendo en la mentalidad de sus interlocutores, particularmente, repito, los fariseos, los escribas y los maestros de la ley, porque Jesús dice, no, en mí la manifestación de Dios deja bien claro, ¿no?, que no solamente lo que Jesús hace, sino lo que dice, pues está dando la interpretación correcta de lo que significa vivir en relación de Dios, de lo que significa vivir en obediencia, de lo que significa cumplir el fin de la ley, que a últimas, repito, tiene que ser el amor. Tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Y si todo lo que hacemos religiosamente no nos lleva a esto, algo terrible no funciona en cómo entendemos y cómo vivimos nuestra fe cristiana. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.